Bienvenidos. Vamos a iniciar esta charla que hemos titulado Inteligencia Emocional, ¿no? Esta frase de Aristóteles que ya nos va introduciendo precisamente a la charla, al contenido de la misma. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y pues esta balanza, ¿no? Tanto el corazón como el cerebro, hay algunas frases que nos dicen que entre estos dos se nos va la vida, ¿no? Tanto lo emocional como lo racional. Bueno, vamos a ver de qué manera estos dos están conectados en esto que nosotros, o que se denomina inteligencia emocional. ¿Qué entiendes por inteligencia emocional? Para ti, ¿qué es una emoción? ¿Alguien que quiera responder alguna de las preguntas? Lau, adelante. Bueno, para mí la inteligencia emocional es las habilidades que desarrollamos para saber manejar las emociones, tanto propias como de alguien más. Para mí eso es lo que es la inteligencia emocional. O sea, una habilidad para manejar nuestras propias emociones y también entiendo para comprender las del otro. Es lo que nos Exacto, dice Lau. Muy bien. exacto. ¿Algo más, Lau? No, sería eso. Y pues, ¿qué es una emoción? Para mí, pues todo lo que sentimos, todo lo que reaccionamos al mundo, al entorno, toda reacción que se tiene ante el entorno y alguna situación o sí, alguna situación que pueda detonar esa emoción. Gracias, Lau. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué es para ti inteligencia emocional? ¿Qué entiendes por emoción? Adelante, Carlita. A mí se me imagina, porque no lo sé, a lo mejor por eso quiero tomar el taller, que es como la asertividad de la emoción al momento, como decir, esto sí, entre comillas, es correcto sentir. Y la emoción, pues más bien sí, el sentimiento que se tiene ante alguna situación o circunstancia que se hace pues como reacción más que otra cosa. Ok, gracias, Carlita. Ahí ya tocaste otro tema, ¿no? Ya mencionaste, aparte de la emoción, el sentimiento. En algún momento vamos a ver que hay alguna diferencia. Gracias. Ok, Eh, sí. Zaida, adelante. Gracias. Bueno, yo voy a empezar por el final, que es para mí una emoción. La emoción es una reacción que yo tengo, como dice Carlita, una reacción a los estímulos externos. Y la inteligencia emocional es la que me permite controlar esas emociones. Por ejemplo, yo soy hipertensa y el cardiólogo me dice, usted no puede dejar que las emociones o las alegrías, ninguna, ni buena ni mala, se vayan hasta arriba. Usted tiene que controlar esas emociones. Esa es la inteligencia emocional. Gracias. Gracias, Zaida. Nada más para Ah, puntualizar, no hay emociones iba a contestar buenas un y, WhatsApp, pero ¿cómo le contesto? y malas, ¿no? No hay emociones buenas y emociones malas. O sea, eso, la emoción es emoción. Punto. Sí, nada más, por eso rectifiqué alegrías y emociones. Gracias. Yasmín, Gracias. Bueno, la emoción es precisamente es la reacción ante lo que yo estoy viviendo en ese momento en mi realidad, ¿no? La inteligencia es la manera en cómo a enfrentar, ¿sí? Pero sí es muy importante saber controlar las emociones. De ahí deviene lo que es la inteligencia emocional, cosa que antes no, bueno, yo jamás había escuchado este término de inteligencia emocional hasta hace poco. Y es algo que me parece bastante correcto porque es una forma de educarnos. Si bien es cierto que el ejercicio nos ayuda
de alguna manera a encauzar ciertas emociones, también parte de esto, yo creo que no nada más podría ser el ejercicio, ¿no? Podría ser, no sé, otro tipo de alternativas. Por eso igual estoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Berenice. Ay, buenas noches, Miguel. Bueno, para mí, que entiendo por inteligencia emocional, es la unión de la mente con el corazón, el sentimiento, ¿no? Porque nosotros pensamos mucho, pero desconectamos mucho el sentimiento, tal vez, o es al revés. Entonces hay que unir las dos partes para tener esa, ahora sí que conectar sentimiento con la inteligencia y no desubicarnos mucho en eso, para poder entender a las otras personas también y sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tal vez no podemos controlar algún sentimiento y reacciona más la mente o reacciona más el corazón, el sentir. Entonces, la unión de los dos es para, ahora se equilibra las dos partes y que nosotros podamos reaccionar mejor ante alguna situación o con una persona que tal vez no sepa tampoco reaccionar ante sus sentimientos y poder allí también un poco ayudar. Igual que la emoción, ¿no? Somos seres emocionales también, yo siento. Entonces, estar para mí aquí ahorita con ustedes también me causa emoción, una emoción. Entonces, porque no sé cómo vaya a ser el curso y esa expectativa que tengo tal vez me causa emoción. Para mí todo es emoción. Entonces, somos seres emocionales. Y eso es todo. Bueno, para mí es mi opinión. Gracias. Gracias, Berenice. Volvemos a mencionar emoción, sentimiento. Voy a leer aquí unos mensajes del chat. Enseguida damos la palabra a Marisela y Yasmín. Dice Daniel Cruz, las emociones son la reacción de los sentidos ante un estímulo. Ya también lo habían mencionado. Gracias, Daniel. La Anabel nos dice, la inteligencia emocional la entiendo como el cómo canalizo mis emociones, dejándolas fluir sin afectarme o afectar a los demás. Ya vean cómo ya en esta definición que nos da Anabel es cómo se expresa la emoción a partir de la conducta, ¿no? Y Alejandra Vázquez nos dice, no tengo manita para poder participar. Ya, Carlita, gracias, Carlita. Vamos con Marisela, luego con Yasmín y después con Alejandra, ¿vale? Marisela. Marisela Martínez, tienes tu micrófono apagado. Ok, gracias. Buenas noches. A ver si estructuré bien mi respuesta. ¿Qué entiendes por inteligencia emocional? Es la habilidad para manejar nuestras emociones, controlar o saber cómo reaccionamos ante alguna situación, emoción o sentimiento. Para ti, ¿qué es una emoción? Es una reacción a lo que sentimos, emocional y racional. Es la unión de corazón-cerebro. Una reacción, lo que sentimos, de sentimiento, cerebro, razonar, pensar y controlar. O sea, saber manejar la situación. Y como usted dijo, que no se, es lo mismo eh, controlar cosas buenas o malas, ¿no? O sea, una emoción, ya sea buena o mala, una alegría o una tristeza o un enojo. Gracias, Marisela. Bueno, ahí nada más una acotación. Decimos, no hay emociones buenas y no hay emociones malas, ¿vale? Ya ahorita lo vamos a ir desarrollando. Sí, Entonces, gracias. Yasmín, perdón, adelante, Yasmín. Sí, gracias. Bueno, es que las emociones, hasta donde yo tengo entendido, vienen del cerebro, tu función cerebral. Y cada persona es tan diferente, sí, que en realidad para mí sigue siendo un misterio el estudio cerebral. Y es algo muy asombroso, porque en el cerebro tenemos muchísimas partes, ¿sí? Y esas partes corresponden precisamente hacia un estímulo. Quizás aquí, cuando yo veo la imagen del cerebro y el corazón, no propiamente a lo mejor hablamos del corazón como órgano, sino más bien de cómo
cómo tiene ese efecto cerebral, ¿sí? Hacia ese estímulo y precisamente de ahí deviene para mí, ¿eh? Yo ahorita lo estoy deduciendo, mi cerebro ahorita está trabajando. Y de ahí deviene ese concepto de inteligencia emocional. Tendríamos, profesor, que hablar aquí un poquito también de neurociencia, porque hoy en día la neurociencia, digo, muy respetable la psicología, pero también aquí influye mucho la situación psiquiátrica y creo yo, a mi manera de ver, también ahora sí que lo que acabo yo de decir, ¿no? La misma neurociencia. Aquí en México, si acaso hay pocas universidades que están con esta ciencia de ser neurocientíficos, pero si tú te vas a la parte de Europa, allá ya está la carrera. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto ha sido un tema. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Por qué camino? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Es cuanto, profesor. Gracias, Yasmin. Sí, esta cuestión de la neurociencia es algo, digamos, de lo más nuevo que tenemos. Sí, en México sí hay estudios en neurociencia, pero en otros continentes, en otros países está más avanzado, ¿no? Y bueno, aquí teníamos una manita que quería hablar, Alejandra Vázquez. Escuchamos a Alejandra y ya continuamos, ¿vale? Alejandra, adelante. Buenas noches. Yo creo que es un don que se nos da como seres pensantes racionales, pues para poder discernir entre cada sentimiento que se nos presenta. Y para mí yo creo que es un don el poder, eh, pues tener toda esa cantidad de sentimientos diversos. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí estamos, es un don, dice. Pues vamos a avanzar y vamos a esclarecer lo que nos han dicho, nos enriquece a todos y vamos a ir viendo de qué trata, de qué va y cómo estamos estructurados, ¿no? Bueno, ya han mencionado aquí varias veces, la inteligencia emocional se puede definir como esto, habilidad para comprender, para utilizar, gestionar las emociones propias y las de los demás. Esta definición la pusieron varios de ustedes, esta cuestión que tiene que ver con lo racional y precisamente vamos a decirlo desde otro punto de vista con lo visceral. Lo visceral sería lo emocional, no quiere decir que estemos desconectados, o sea, que no haya una sintonía o relación entre la emoción y el intelecto, sino que van en armonía para poder precisamente utilizarlas, comprenderlas, gestionarlas, aprender de ellas, aprender cómo se están expresando en cada uno de nosotros y también en ese sentido comprender a la otra persona, ¿no? Digamos, definieron esta emoción también como esta reacción psicofisiológica intensa, fíjense, reacción psicofisiológica intensa y pasajera que va a responder a estímulos internos o externos. Y eso tiene que ver con pensamientos, recuerdos, situaciones, acciones, relación con los demás, etcétera. Esto nos va a traer precisamente esta emoción, pero ya mencionaba aquí lo que decía Yasmín, lo que dicen cada uno de ustedes, psico, es decir, cómo afecta, y esto tiene que ver con cómo aprendimos desde pequeños, cómo hemos sido orientados y cómo a lo largo de nuestro proceso también hemos ido modificando en algún momento eso que aprendimos psicofisiológica, porque no solamente se va a quedar en una cuestión interna, sino que ya va hacia lo externo. Precisamente es como nosotros estamos en algún momento expresando la emoción. Y esa emoción se expresa a través del único vehículo que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestro cuerpo. Puede venir desde dentro
o puede venir desde fuera el estímulo que nos cause una emoción. Y la reacción, pues va a ser el semblante, el cómo a lo mejor hasta la sudoración de las manos, la sonrisa, la tristeza, pueden llegar hasta las lágrimas, dependiendo de la emoción de la que se esté manifestando, ¿no? Entonces, esto va a modificar o va a cambiar o va a tener un efecto, evidentemente, en nuestro físico. Por ejemplo, hay emociones que nos van a acelerar el ritmo cardíaco. Hay cuestiones que nos van a modificar los rasgos faciales. De pronto podemos decir, ¿cómo te sientes? Bien, contento. Y esta frase que de pronto se vuelve cotidiana, ¿no? Pues díselo a tu rostro, ¿no? Es decir, como que no hay una conexión entre lo que a lo mejor decimos que estamos viviendo y lo que se expresa a partir de único vehículo, repito, que es nuestro cuerpo. Y también es este comportamiento. Ya nos decía Anabel, es cómo esta emoción afecta mi comportamiento personal, interno, intrapersonal, pero también para con el otro. En algún momento podemos ser más expresivos, en algún momento podemos ser menos expresivos, en algún momento podemos ser extrovertidos, en algún momento introvertidos, en algún momento podemos ser inclusive agresivos, ¿no? Expresando cierta emoción. ¿Por qué? Porque es una reacción que se da a partir de ese estímulo. Entonces, desde lo interno podemos ver los pensamientos, los recuerdos que llegan a nosotros y esto, por ejemplo, en fechas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de este término de la depresión navideña. Tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con recuerdos, pero también tiene que ver con una etapa precisamente estacional, ¿no? Entonces, no necesariamente a la Navidad, me refiero a que si ustedes han escuchado esto, porque es estacional. Hacia esas fechas hay personas que tienen que ver incluso con el clima y estudios que nos dicen que cuando nos pega menos el sol, también ahí puede haber cambios y eso, bueno, lo va orientando también la neurociencia y pues hay quienes en lugar de ponerse felices, se ponen a lo mejor más melancólicos, un poco incluso tristes por las mismas fechas, pero esto porque vienen pensamientos, vienen recuerdos, ¿no? Y desde lo externo, pues tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, con otras personas, con las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, inclusive con objetos. ¿Cómo que con objetos? Sí, que nos pueden incluso recordar, señalar, ver, es un estímulo externo que nos puede llevar hacia lo interno. Entonces, vamos viendo cómo tenemos estos estímulos que nos pueden causar ciertas emociones. Las emociones tienen ciertas funciones dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos aprender a adaptarnos, ¿no? Porque la misma emoción nos va dando esta reacción. Por ejemplo, aquí el miedo, ¿no? Nos alerta hacia algo de peligro, ¿sí? Y nos puede ahí mantener alertas para que nosotros no caigamos a lo mejor en esa situación peligrosa o la afrontemos de una mejor manera. Entonces, tenemos esta parte y también tiene una función social. ¿Por qué? Porque vamos comunicando, somos seres sociales, por lo tanto, esto se va dando, ¿no? Y nos va facilitando cuando lo vamos orientando adecuadamente en la relación, la interrelación con los demás. Tenemos aquí unas manitas levantadas, vamos a dar la palabra. Zaida y luego Yasmín, adelante. Esto que estás hablando ahorita lo vivimos muy fuerte en la pandemia, ¿no? O sea, al entrar y al salir de la pandemia, ¿sí? Tuvimos que echar mano de la resiliencia, de una adaptación, y no solo nosotros, sino ayudar a los demás también a ir saliendo. A mí me tocó ayudar a mis niños de catequesis
que pues tenían 11 años y habían pasado 3 años encerrados. Entonces estos niños no se dejaban tocar, ¿sí? Y bueno, Dios, la verdad que sí, definitivamente que Él me ayudó porque yo no soy ni psicóloga, ni nada por el estilo, ni doctora, ni nada, pero soy mamá y soy abuela. Y entonces yo apliqué con estos niños el abrazo y me funcionó con ellos. A mí me funcionó primero, ¿sí? Y luego de la mano todos juntos fuimos, porque yo los acompañé 2 años, fuimos saliendo de la pandemia juntos, ¿no? Gracias. Gracias, Zaida. A lo mejor no tienen el contexto, Zaida habla de sus niños de catecismo, pero esto es algo que nos pasó socialmente hablando, por ejemplo, y esto ahora que habla de la pandemia, pues todavía tenemos efectos post pandemia. Yasmín, adelante. Gracias. Bueno, todo esto que están mencionando son ejemplos que precisamente yo decía hace un rato, o sea, vives en una realidad, pero también por naturaleza hay que tomar en cuenta que el ser humano es instintivo, somos instintivos de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Por instinto de supervivencia, sí tenemos, sí reaccionamos hacia algo, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, y por ejemplo, cuando estamos, el estrés es otra parte, ¿no? Que también nos va alertando y hay un estrés, perdón, que nos posibilita tener ciertas habilidades. Claro, hablamos de un estrés que es negativo también, pero esto que va a ser, si desactivamos nuestro micrófono, por favor, si no vamos a participar, por favor, desactivemos el micrófono. Gracias. Lau, adelante. Tu micrófono, Lau, está desactivado. Oye, perdona, es que mi iPhone da muchos problemas. Creo que aquí en la plática que estamos llevando en este conversatorio, hay muchas ideas que me saltan. Eh, lo que comentaba Zaira, en que ella le ayudó con sus pequeños, también todas estas formas a cómo nosotros reaccionamos ante las emociones son aprendidas. Si mi mamá se enoja y su forma de reaccionar es violenta, grita, yo me voy acostumbrando a eso. Entonces, mi forma de reaccionar va a ser muy parecida a eso. Los miedos también son aprendidos. Si yo le tengo miedo a la araña y si yo grito, mi hijo probablemente ve eso y lo normaliza. Entonces, muchas de las emociones que tenemos, ya lo comentaba el profe Miguel, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, no hay ninguna. Simplemente salimos por el impulso, como decía, son reacciones físicas y todo, porque ante una reacción siempre va a haber una respuesta. Y eso nos habla de que estamos vivos, de que sentimos, de que estamos presentes en esto. Y sí es muy importante el que nosotros como adultos, en cualquier ámbito que estemos, seamos parte activa de poder desarrollar estas habilidades para poder ayudar también a mi entorno. Yo me desarrollo con escuela para padres y con niños pequeños. Y sí, tengo mucho que trabajar, he tenido que aprender mucho sobre esta cuestión, eh, incluso gestión emocional, todas estas cosas, precisamente porque soy ejemplo. No puedo mostrar o no puedo dar, no puedo hablar de algo que yo no practico. Yo no puedo enseñarle a un pequeñito a calmarse o a tratar de reaccionar o de hablar o expresar su emoción si yo no lo hago, si yo no tengo esta gestión emocional. Entonces creo que es muy importante que comencemos a tener conciencia de la importancia de desarrollar esas habilidades. Muchas gracias. Gracias, Lau. Esto que nos comentas en este ser biopsicosociales, vamos aprendiendo. Por eso aprendemos, como bien dices, desde el hogar, pero a lo largo de la vida no quiere decir que no volvamos o podamos reaprender. Y es importante que nos demos cuenta en qué debemos ir trabajando, que sí nos puede funcionar
que ya no nos es funcional y qué podemos adquirir para mejorar todos. Gracias, vamos avanzando, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Podemos clasificar las emociones de diferentes maneras y aquí hay una clasificación, ¿no? Lo que sí, repetimos, no hay buenas y no hay malas. Hay, por ejemplo, aquí en esta clasificación que mencionamos, emociones básicas, alegría, tristeza, ira, miedo, y también emociones complejas, culpa, vergüenza, celos, ¿no? Que se van dando, que en algún momento todos tenemos en mayor o en menor grado, y bueno, ahí cuando se desbordan, por ejemplo, sobre todo las complejas, ahí hay algo más que atender, ¿no? Que debemos nosotros poner más atención. Otra división es emociones agradables, emociones desagradables, ¿no? Que también hay quienes las dividen en este sentido y vamos, vamos encontrando pues, diferentes líneas, diferentes maneras en que se van agrupando precisamente las emociones. Bueno, aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones nos va a generar un bien emocional y también un bien social, un bienestar. ¿Por qué? Porque vamos a poder comprendernos de una mejor manera y vamos con esa comprensión a actuar de la manera mejor o más correcta, por así decirlo, en las diferentes situaciones en las que nos encontremos. Eso nos permitirá también una convivencia social cada vez más, ¿no? Cada vez mejor y nos va a permitir establecer relaciones sanas, ¿vale? Entonces, aquí dice Anabel, Leo, ante las complejas es donde más nos podemos dar cuenta si sabemos gestionar o no. Bueno, es que precisamente en esta complejidad es como lo asumo. Si yo tengo un sentimiento de culpa arraigado y además me lo han todavía introyectado y además me han hecho sentir culpable, son cuestiones que se van sumando y entonces ahí hay algo que atender, ¿no? Entonces, sí, sí, esto que nos dice Anabel va teniendo este sentido. Entonces, nos va a dar también un bienestar incluso, por ejemplo, educativo, un bienestar en el proceso de formación, un bienestar, por ejemplo, en lo laboral. Quien tiene una inteligencia emocional o gestiona sus emociones o ha aprendido, también en lo laboral puede rendir de una manera mejor, puede establecer relaciones en casa mejor, en relaciones en el barrio mejor. Entonces, vean, ¿por qué? Porque está en esta sintonía de entenderse, pero también de comprender al otro. Bueno, ¿qué es lo que nos va a llevar o qué implica precisamente la autoconciencia? Entender primero nuestras propias emociones. Y eso requiere como mirarnos al espejo y entonces situarnos, ¿qué me provoca esta emoción? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz, por ejemplo, de mi alegría? ¿Cuál es la raíz a lo mejor de los celos en algún momento? No estoy hablando de emociones diversas. Es decir, ¿para qué? Hay que encontrarlo para poder atenderlo, ¿no? Porque hay un efecto. Ya veíamos que hay este efecto fisiológico y un efecto conductual. O sea, cómo es que se manifiesta ya en mi relación con los demás y cómo afecta. La afectación puede ser de manera positiva o de manera negativa, ¿no? De manera positiva cuando lo vamos trabajando y lo vamos gestionando, de manera negativa cuando esto no lo controlamos y a lo mejor mi acción viene siendo a lo mejor de violencia, de hostilidad, de agresión. Vean cómo es importante que identifiquemos, ¿no?
Bueno, ¿qué más implica? La autorregulación, ¿no? Respirar, ver, racionalizar. ¿Para qué? Para evitar impulsividades, ¿no? Y entonces, ¿qué se va a ir derivando? Pues formas constructivas. Es decir, ante situaciones difíciles, podemos nosotros ir teniendo una relación que construya, vamos a decirlo así, puentes en relación con el otro, que construya lazos, que vaya generando incluso empatía en esas situaciones difíciles y que nos va a llevar a establecer relaciones cada vez mejores. Uh-huh. Bueno, también la motivación, ¿no? Cuando nosotros utilizamos nuestras emociones adecuadamente, podemos alcanzar las metas que nos proponemos, las metas que nosotros mismos tenemos presentes, ¿no? Pero eso requiere constancia, eso requiere estar revisándonos, requiere estar autorregulándonos. ¿Por qué? Porque no es que ahorita la aprendamos de una vez y para siempre, o sea, no, 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 no. Este es un constante porque las situaciones que se van a presentar en la vida también son cambiantes, porque nosotros también vamos cambiando a lo largo de la vida. Entonces, hay que ser perseverantes, constantes y trabajar para, para pasar, para superar adecuadamente los obstáculos. Adelante, Yasmín. Perdón, todo esto, aparte de la motivación, también implica una disciplina, porque si bien es cierto, siempre tenemos metas por alcanzar, ¿no? Laboralmente, como familiarmente, etcétera. Entonces aquí más bien es precisamente retomar esa conciencia y decir, a ver, este día es como planificarlo y buscar la manera de cómo poderlo encauzar de la mejor manera para que yo precisamente no vaya a caer hasta en un estado de frustración porque no logré hacer esto que, por ejemplo, no sé, a lo mejor un escrito que te pueden pedir en el trabajo, es mejor tomar a veces medidas de disciplina que te puedan ayudar. Gracias, Yasmín. Precisamente cuando hablamos de perseverancia y constancia, debemos tener presente que hay situaciones que no nos van a quedar como a la primera. ¿Uh? Es decir, que vamos a ir trabajando, que a lo mejor en este proceso es como de, vamos a decir estos términos, de error y recomposición, ¿no? Ir reconociéndonos primero es todo un proceso. Entrar hacia nosotros no es sencillo, no es fácil, porque es un diálogo con nosotros mismos y hay situaciones que en algún momento pueden ser incluso dolorosas, pero por eso hay que ir a nuestro ritmo sin dejar de caminar, ¿ok? Entonces, reconocerlo y ponerlo en práctica. Entonces, por eso cuando decimos habilidad, viene de hábito. Entonces, constantemente hacerlo nos va a ir proporcionando, nos va a ir generando este hábito, esta habilidad, esta situación que vamos a ir controlando. Repito, los estímulos, tanto internos como externos, pueden ir cambiando a lo largo de la vida. De hecho, van cambiando. Entonces, debemos estar alerta porque lo que aprendimos o vamos aprendiendo son las herramientas con las que vamos a ir, vamos a llamarlo así, enfrentando nuevos estímulos para tener un adecuado manejo de esta emoción y evidentemente pues una adecuada expresión de la misma. Avanzamos, ¿no? Empatía también se requiere. ¿Por qué? Porque cuando decimos comprender al otro es de alguna manera ponernos en el lugar del otro, pero también ser conscientes que el otro no soy yo. ¿Por qué?
Porque de pronto, a lo mejor mi actitud es en principio sí, de comprender al otro, pero si me voy al extremo de querer cargar la mochila del otro, entonces ya no. O sea, no estoy haciendo una adecuada gestión de mi emoción. Es ver al otro, ¿no? Ubicar la situación del otro, acompañar al otro, ¿no? Pero no hacer propio o propia la situación del otro. ¿Para qué? Para tener un adecuado manejo de la misma. Y eso pues hay que ver al otro y hay que entenderlo, pero no hay que asumir lo que le corresponde al otro. Pero también están presentes las habilidades sociales, ¿no? Y estas habilidades sociales, pues que tienen que ver con la forma y cómo nos relacionamos con los demás. Ya mencionaban precisamente la asertividad. El manejo de las emociones nos va a facilitar construir relaciones sanas, construir relaciones fraternas, construir relaciones humanizantes. Nos van a permitir resolver situaciones conflictivas o problemáticas de una mejor manera. Esto, pues también está dentro de qué nos da, qué nos proporciona, hacia dónde se dirigen las habilidades o, perdón, la inteligencia emocional. A lo mejor nos preguntamos cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, tenemos aquí algunos elementos. Primero, el autoconocimiento, ¿no? Que podemos verlo desde estas preguntas muy existenciales. A ver, ¿quién soy yo? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Lau? ¿Quién es Yasmín? ¿Quién es Armando? ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Qué diríamos nosotros de nosotros mismos? ¿No? Pero eso ya, vean cómo implica entrar en nosotros. A ver, ¿qué emociones se presentan más en mí? La alegría, la tristeza, la melancolía, el celo, ¿qué emociones? ¿Cómo me identifico? Si yo hago una silueta humana y pudiera, ¿cuál es la emoción que más se expresa en mí? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la emoción que menos se expresa en mí? ¿Cuál sería? Guadalupe, podemos desactivar los micrófonos si no vamos a participar, por favor. Gracias. Entonces, vean, ¿cuál es la emoción que más se expresa en nosotros, no? Ahora, podemos hacer precisamente otra pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se manifiesta? O sea, cuando, por ejemplo, yo siento a la mejor tristeza, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde considero yo que se manifiesta más? Cuando yo siento alegría, ¿dónde se manifiesta más? ¿En qué parte de mi cuerpo? Entonces, no es que todo el cuerpo no se sienta triste o alegre, simplemente es dónde tú ubicas que se manifiesta más, ¿no? Por eso ahí vamos aprendiendo. Ah, es esto. Bueno, ¿qué me provoca la alegría? ¿Qué me está provocando la tristeza? ¿Y cómo la expreso para con los demás? Y vamos ubicándonos y vamos viendo, a lo mejor podemos recordar algún momento en el que yo me sentí muy alegre y por qué me sentí muy alegre y cómo lo expresé con los demás. ¿Por qué me sentí triste? ¿En qué momento me sentí, perdón, triste? ¿Y cómo lo expresé con los demás? Entonces, vamos nosotros conociéndonos, reconociéndonos, nos vamos autoconociendo. ¿Para qué? Pues para ver cómo estamos y si hay algo que trabajar, si hay algo que manejar, ¿no? Practicar la autorregulación, ¿no? Por ejemplo, algo que nos puede funcionar en cierto momento es técnicas de respiración, de relajación, ¿no? Esta parte de estirarnos en algún momento,
de respirar profundo antes de, ¿no? Y esto nos va a permitir actuar de una mejor manera, gestionando la emoción, que viene, decíamos, como de manera abrupta, pero esta inteligencia que nos va a permitir darnos este respiro, a ver qué es, de dónde viene, cómo voy a actuar. Eso, si bien la emoción puede ser impulsiva, cuando nosotros la vamos trabajando, cuando nosotros vamos aprendiendo a gestionarla, cuando nosotros vamos desarrollando esta inteligencia emocional, pues nos va a permitir verla también ya en este balance, tanto del metafóricamente del corazón como del cerebro. Entonces tenemos aquí contar hasta 10, dice Zaida. Si recuerdan este comercial, cuenta hasta 10, ¿no? Respira profunda y lentamente y cuenta hasta 10. Sí, eso nos ayudará precisamente bueno, a gestionar, perdón, la emoción y a tener una reacción de una manera mejor. Desarrollar la empatía. Bueno, esto que decíamos, identificarnos con el otro, ponernos en el lugar del otro, va a requerir otros elementos. Por ejemplo, escuchar. Y hay que aprender a escuchar al otro. Escuchar es una manera activa de ver, de analizar al otro. No es oírlo, es escucharlo, es dejar que se exprese, es entender lo que nos está diciendo, es comprender por qué nos lo está diciendo, desde lo que nos está diciendo, por supuesto, ¿no? Entonces, porque ahí vamos a tener un panorama mayor. Entonces, no es solamente ponernos en ese lugar, ah, sí, mira, está sufriendo, qué triste, no. Pero ¿por qué está sufriendo? ¿Qué le está causando ese sufrimiento? ¿Por qué está sintiendo ese dolor? ¿Qué es lo que nos está expresando? Y de pronto ser empáticos implica simplemente estar, no decir nada verbalmente, pero estar. Entonces, la empatía, pues tiene precisamente esto. Nos dice Lau aquí en el chat, en pandemia llevé un curso con Atentamente, es una app de meditación y autoconocimiento, lo comparto por si es de útil a alguien. Ah, ok, muchas gracias, Lau. Eh, eh, pues ahí lo va a dejar en el chat para que quien guste, pues ahí lo pueda ver. Pero vean cómo, pues esto nos va llevando precisamente al encuentro con el otro. Si bien ahorita que mencionaban, la pandemia nos separó del otro, cuando volvimos, vamos a decirlo así, cuando regresamos al encuentro con el otro post pandemia, fue complicado, ¿no? Fue delicado. Recuerden, durante la pandemia alguien estornudaba y era como la mirada de aléjate, no, 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 no te me acerques. De pronto, el ir como en algún momento paranoico de quién viene, cómo está, trae cubrebocas, no trae cubrebocas, ya estornudó, está este, limpiándose o haciéndose la nariz, o sea, vaya, hubo complicaciones que no han regresado, digamos, del todo, ¿eh? Ahora que hablaba esta Zaida del catecismo, yo me he dado cuenta en las Eucaristías, en las celebraciones dominicales, bueno, no sé que, si profesan alguna confesión religiosa, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, el rito de la paz, ahora que era de la mano, dense un saludo de paz, ahora ya todo el mundo desde la pandemia es nada más la paz, la paz, la paz. No se ha recuperado esta empatía de vernos, de darnos la mano, de saludarnos, vaya, todavía tenemos estos vestigios. Pero bueno, estamos aquí entonces. La empatía implica estar, acompañar, escuchar, es una manera activa de estar con el otro, ¿no? Decíamos, este desarrollo de habilidades sociales que nos va a llevar a cómo nos comunicamos, por ejemplo. ¿De qué hablamos cuando hablamos?
¿Qué decimos cuando estamos hablando, ¿no? Es asertivo, yo doy mi mensaje y en mi mensaje digo lo que quiero decir y el otro comprende lo que quiero decir. Cuando el otro me habla, yo entiendo lo que me quiere decir o no. O sea, esta cuestión de comunicación asertiva, que vean cómo también es activo, es aprender a escuchar, es aprender a ver qué me está diciendo, cómo me lo está diciendo, qué voy a decir, cómo lo voy a decir para que, digamos, haga match y entonces nos entendamos mutuamente, ¿no? Esto también nos va a llevar hacia la resolución de conflictos. La resolución de conflictos, pues también implica aprender a dialogar, escuchar la postura de uno, escuchar la postura de otro, poner mi propia postura, llegar a soluciones en las que todos nos involucremos, en la que todos nos vamos a comprometer, en la que vamos a ir caminando para que esto se vaya resolviendo adecuadamente y lo vamos metiendo pues, en diferentes contextos. Vaya, nosotros nos movemos en diferentes lugares, con diferentes personas, ¿no? En un momento, Yasmin, entonces estamos en casa, ¿no? Con el esposo, con la esposa, con el hijo, en el trabajo, con los alumnos, con los niños de catecismo, con los papás de los alumnos, con los papás de los niños del catecismo. Es decir, vean cómo de pronto pues las situaciones y los contextos son diferentes. La inteligencia emocional y este desarrollo de habilidades nos va a permitir resolverlos de una mejor manera. Adelante, Yasmin. Gracias, profe. Bueno, a mí con todo esto que te estás hablando se me viene a la mente como el teatro, donde ahí te enseñan precisamente poner en práctica, y empatizar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he tenido presentaciones, a veces me piden vivir cierta emoción hacia cierto personaje, ¿no? Y te causa una sensación, pero de alguna manera todo esto aprendes precisamente a lo que tú estás llamando, ¿no? Saber empatizar. Gracias, Yasmin. El teatro, perdón, para esto es como muy enriquecedor, ¿no? Expresar la emoción del personaje es meterse en el Sí, personaje, ¿no? es caracterizarlo, de hecho. Meterte precisamente al También. personaje. Ustedes bueno, este personaje del Guasón, el último Guasón, no recuerdo el autor, perdón, el actor, cuando hizo la película del Guasón 1, después tuvo complicaciones emocionales, porque se metió tanto al personaje y el personaje era tan complejo emocionalmente que la persona que actuó tuvo complicaciones. Entonces, vean, es hasta donde pues, el teatro o, pues sí, los actores pueden llegar también en algún momento a aprender, pero también en algún momento en ciertos personajes como a estar en el extremo de verse afectados de una manera negativa. Gracias, Yasmin. Tenemos aquí a Miriam Soria. Ah, no, no te preocupes, Miriam. Lo estamos grabando, después pasamos el link. Vamos avanzando, ¿vale? Entonces, es importante que si nosotros detectamos alguna situación conflictiva con nosotros mismos o dentro de o sea, de estas estrategias para aprender o cómo, sí, como aprender la inteligencia emocional, pues también podamos acudir, si es que así lo requerimos, a una ayuda profesional. ¿Para qué? Primero, para que podamos ubicarnos nosotros, podamos entendernos nosotros, para que alguien nos acompañe, en este caso un profesional, y que yo me vaya descubriendo a mí mismo y entonces a partir de ahí, pues se puedan ir trabajando también
nuestras emociones o las podamos ir trabajando. Esto también es cómo desarrollarlo. Es una manera, es una herramienta que podemos nosotros buscar si es que así vemos que es necesario o que lo necesitamos, ¿no? Ya para terminar esta exposición, a manera de conclusión, la inteligencia emocional es una habilidad que produce bienestar personal y bienestar personal en las diferentes áreas, como hemos mencionado. Primero, internamente, con uno mismo, con la familia, con los vecinos, en la escuela, en el ámbito laboral, etcétera, que nos va dando pues esta situación de mejora. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Si lo apagamos, por favor. No ubico quién es. Gracias. Entonces, contribuye al éxito de las personas, ¿no? En las diferentes áreas de la vida. Una persona con inteligencia emocional va a tener precisamente como mayor facilidad de resolución de problemas, mayor facilidad de adaptación, mayor facilidad de establecer vínculos en lo social, de desarrollarse profesional, etcétera, en la escuela, y esto va contribuyendo. No quiere decir que otras personas, o sea, que personas con menor inteligencia emocional no puedan llegar al éxito. Quiere decir que la inteligencia emocional nos ayuda para llegar, digamos, más sanos, ¿no? Más sanos y con relaciones sanas, con relaciones humanizantes, en ese sentido, a el éxito. Yasmín, adelante. Gracias, profe. E inclusive también el lenguaje corporal nos habla mucho de esto. Yo lo veo mucho, por ejemplo, no es cuestión de criticar de una crítica malsana, pero en mi trabajo hasta me doy cuenta de cómo caminan, que luego son muy erguidos porque el estrés mal encausado, voy a ocupar esa terminología, los pone rígidos. ¿Pero por qué? Porque no aprenden a relajarse y, como bien señalas, aprender a escuchar la indicación que se nos está dando. Es práctica, es ensayo, error, pero es todo esto que tú señalas, es práctica, mucha práctica, porque de ahí también devienen muchos dolores, lo que tú mencionabas en el cuerpo, ¿no? Porque no aprendemos a relajar. Gracias. Tenemos este comentario de Berenice. Aprender a gestionar las emociones porque eso condiciona nuestra calidad de vida, claro. Y ya Yasmin nos puso un ejemplo, ¿no? La emoción se expresa en este vehículo que vemos de nosotros mismos, el cuerpo. Y entonces el cuerpo puede estar muy tenso, muy rígido, pero también incluso el tono de voz, cuando no estoy gestionando bien la emoción, puede ser a lo mejor no tan amable. Y no es porque yo no quiera ser amable, es porque no he gestionado bien la emoción. ¿Y cómo sale? Pues a través de cómo hablo, a través de cómo me expreso, a través de cómo están mis facciones, mi rostro, si está relajado o no está relajado, ¿no? Y bueno, habemos quienes tenemos un molde que no nos ayuda mucho y que parece que todo el tiempo estamos enojados. No, 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 pero hay quienes, así somos. Hay quienes en algún momento saben, ¿qué le pasó? Si siempre estaba riendo y ahora, pues no, no, de pronto cambió, ¿no? Pues en ese sentido, porque está afectando. Y Zaida nos dice, facilita las relaciones humanas. Entonces, vean cómo es importante reconocer la emoción. Y aquí pues, decía, la emoción es algo que nos va a durar un corto tiempo, pero que en el efecto, o sea, ya en el efecto corporal, puede durar más, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, de que un enojo que nosotros tengamos fuerte
puede estar alterándonos, bueno, el enojo va a estar ahorita porque algo externo o interno me lo produjo, que puede durar unos segundos, unos minutos, pero que en mi organismo va a estar hasta, a lo mejor hasta por 7 horas. O sea, vean cómo de pronto eso es lo que va a ir afectando el cómo me voy a ir comportando yo por 7 horas, ¿no? Daniel Cruz nos dice, tener una inteligencia emocional nos ayuda a tener un crecimiento tanto en el ámbito personal e integral, que nos facilita una relación eficiente con nuestro entorno. Exactamente. Entonces, vean, relación eficiente con el entorno, ¿no? O sea, nosotros y el entorno. Yasmín, adelante. Gracias. Bueno, aquí también hay que recordar que somos química y si por naturaleza nosotros podemos llevar a que nuestro cuerpo se pueda purificar, también por naturaleza se puede intoxicar, ¿sí? Si yo no controlo un enojo, hasta una embolia me puede dar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sí, por eso ese dicho de no seas enojón porque la bilis se te puede disparar, ¿no? Más bien, porque la emoción se somatiza, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí la charla, dejamos de grabar y abrimos espacio para, para quien vaya a hacer alguna pregunta o algún comentario, ¿vale?